Buenos días, damos gracias a Dios por esta mañana que podemos nuevamente compartir de la palabra de Dios. Saludos desde Quito, Ecuador, del movimiento MOPI, del movimiento de plantación de iglesias. Damos gracias a Dios que ayer pudimos celebrar ya el final del primer año de la escuela de discipulado y de plantación de iglesias. Damos gracias a Dios que hemos terminado con 24 estudiantes y pues vamos a continuar el próximo año en septiembre para poder recibir a nuevas personas que quieran estudiar la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestros estudios del libro de Romanos y hoy estaremos mirando en el capítulo 4 desde el versículo 13 al 25. Y hoy estaremos mirando lo que es la justificación aparte de la ley y también la justificación aparte de todo esfuerzo humano. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por que tú nos diriges, porque tú nos enseñas, porque tú eres el maestro de maestros. Y confiamos, Señor, en esta mañana que el Espíritu Santo estará guiándonos a toda verdad. Señor, gracias te damos. Te pedimos que tú, Señor, en esta mañana abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Romanos capítulo 4, versículos 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Miramos de que el pueblo de Israel había recibido la ley y eran conocedores de los mandamientos de Dios. Dios había dado su ley al pueblo de Israel. Tenían tanto la ley civil, la ley y la ley religiosa. Pero vemos de que esta ley vino 430 años después que la promesa a Abraham. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, el capítulo 3, versículos 17 y 18. Gálatas, el capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y vemos aquí que la Biblia nos enseña que esta promesa hecha a Abraham fueron 430 años antes de que viniera la ley. Pablo va a enfatizar que Abraham actuó bajo el principio de la fe y no de la ley. Todo lo que viene como parte de la promesa está basada en la iniciativa de Dios. La promesa nos habla
de la gracia de Dios. Entonces, vemos aquí de que cuando Dios escogió a Abraham y esta promesa que le hizo Abraham fue para todas las naciones, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Vamos un ratito a Génesis, en el capítulo 12, el versículo 3. Génesis, el capítulo 12, el versículo 3. A ver, lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Por qué Dios dio la promesa a Abraham? Y dice, versículo 3 de Génesis 12, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos ahí que esta promesa dada a Abraham fue la de bendecir a todas las familias, a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. Y esta promesa fue dada a Abraham 430 años después. Y en el libro de Romanos nos dice que en el versículo 13 de Romanos 4, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios no le pidió ningún requisito a Abraham para bendecir a las naciones de la tierra. Lo único que hizo Abraham es creer a esta promesa. La promesa de que Dios vendría a través de su simiente, la cual es Cristo, a bendecir a todas las naciones y a todas las familias. Versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Cuando Dios vino a dar la ley al pueblo de Israel a través de Moisés, Él no vino para anular la promesa. Vino para dar las directrices al pueblo de Israel para que ellos puedan relacionarse con Dios. Y todo lo que se instituyó para el pueblo de Israel fue para que ellos pudieran vivir, experimentar las bendiciones de Dios, la compañía de Dios, si ellos obedecían la ley. Pero nosotros sabemos de que Israel no obedeció la ley y se apartaron tras otros dioses. Y Dios, que es soberano, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo Jesucristo para poder bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo es que llega esta bendición a nosotros? ¿Cómo es que Dios puede bendecir a las familias de la tierra? A través del Evangelio. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz, derramara su sangre, limpiara nuestros pecados y nos diera una vida nueva. Dios bendice a las familias cuando Cristo llega a la familia. Por lo general, llega a través de una persona en la familia. Siempre va a haber el primero que se convierte, el primero en que reconoce a Jesucristo como Salvador, y esta persona que es salva reconoce a Jesucristo como su Salvador y comparte luego con el resto de la familia, con su oikos, el Evangelio, y así esta familia pasa a conocer y a recibir la bendición prometida a Abraham. Vemos un ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando nosotros vamos a ver el ejemplo del carcelero de Filipos, y llega allí el Evangelio a la casa del carcelero de Filipos, y dice la palabra del Señor allí, de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú
y tu casa. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, Dios también quiere bendecir a las familias de la tierra. Dios quiere que las familias se salvan. Jesucristo no solamente vino a buscar individuos, Jesucristo vino a buscar familias. Y obviamente empieza con los individuos, empieza con uno de la familia. Y esta persona que acepta a Jesús en la familia, que se arrepiente y nace de nuevo, pasa a ser una nueva criatura. Esta persona pasa a ser el sacerdote de la casa. Empieza a orar por el resto de la familia para que la familia conozca al Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir a las familias de la tierra. Entonces, no podemos nosotros buscar tratar de cumplir la ley. Muchas personas dicen, no, yo soy bueno, no soy tan malo como el resto de la gente. Pero ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer, ninguna persona ha podido guardar la ley. Así que todos somos pecadores. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que la salvación no va a venir por tratar de hacer obras, como ya vimos, o cumplir con ciertas ceremonias religiosas, ni tampoco por guardar la ley. Vemos aquí cómo Dios ha planificado para que el hombre sea salvo por la fe, desde Abraham. Y miramos aquí, vamos a mirar un ejemplo, en Romanos capítulo 11, el versículo 6. En Romanos el capítulo 11, el versículo 6. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y también Gálatas capítulo 3, el versículo 18. Gálatas, el capítulo 3, el versículo 18. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En estos versículos nosotros nos damos cuenta de que todas las obras de la ley, todo lo que yo pueda hacer, no va a lograr conseguir la salvación. Entonces, las obras son excluidas de la fe. Es decir, de que para ser salvo, yo no necesito hacer nada, simplemente creer en Jesús. Cuando Pablo habla de los de la ley, está hablando de los legalistas, que ponen su vida en la ley y ponen a la ley como algo central. Piensan que si cumplen ciertos requisitos, ciertas normas, entonces Dios le va a premiar. Y eso es lo que usualmente nosotros pensamos de que podemos poner en una balanza, ¿verdad? Si yo me he portado mal, pero puedo hacer buenas obras, entonces esto malo es justificado por las cosas buenas que yo he hecho. Pero la palabra de Dios nos dice que no es así, de que simplemente yo soy tan pecador y estoy tan hundido en el pecado que yo necesito un Salvador. Y ninguna de las cosas que yo haga puede poner contrapeso para librarme a mí de la condenación. Entonces Dios
quiere que yo deposite mi fe, mi confianza en el Señor Jesucristo. Dios mismo está obrando en este mundo para que la gente pueda arrepentirse, creer. Y Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio de la gracia para que la gente pueda conocer al Señor Jesucristo. Los judíos consideraban a Abraham como un hombre de la ley, ya que para ellos él guardó la ley de Dios Altísimo. Según uno de los libros judíos que ellos tenían, hay un libro que se llama el Sir, y tiene una referencia de este libro judío Sir en el capítulo 44 al 20, donde ellos dicen de que Abraham guardó la ley. Pero la palabra de Dios nos dice que no es así. Es a través de Jesucristo. Miremos en el versículo 15 de Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 15, nos dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo nos muestra aquí para qué nos sirve la ley. La ley dice que nos trae ira, es decir, castigo, juicio. La ley nos indica qué tan malos somos nosotros y cuál es el castigo que nosotros nos merecemos. En segundo lugar, la ley es imperfecta. Perdón, nosotros somos imperfectos. Nuestra perfecta obediencia trae la maldición de la ley. Si nosotros no obedecemos al pie de la letra, la ley, vamos a estar perdidos. En tercer lugar, vemos que la ley nos despierta o nos hace conscientes de las pasiones malvadas de nuestro corazón. Y vemos ahí, por ejemplo, la ley, uno de los mandamientos dice, no cometerás adulterio. Y el Señor Jesucristo todavía nos explica más claro este mandamiento y nos dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y cada uno de nosotros podemos ser adúlteros simplemente por codiciar. Y vemos que nos indica, la ley nos hace conscientes a nosotros de nuestras pasiones malvadas, de nuestro corazón. La ley nos inculpa de pecado. La ley nos inculpa de pecado. Es decir, nos hace dar cuenta de que nosotros somos pecadores. Nos hace dar cuenta de que nosotros somos pecadores. Miremos aquí también que la ley nos indica el camino a la salvación, pero no nos provee la salvación. La ley nos indica el camino a la salvación, pero no provee salvación. El objetivo de la ley es llevarnos a Cristo, para que nosotros podamos conocer al Salvador. Dice también la palabra del Señor aquí, donde no hay ley, no a nadie le pueden culpar de pecado. Es decir, si no hay ley, no hay transgresión de pecado. Entonces, si no hay transgresión, no hay necesidad de salvación. Y aquí viene algo que es muy importante que nosotros entendamos, y es que Dios mismo ha escrito en nuestros corazones la ley. Dios ha puesto una conciencia en nosotros. No importa en qué tribu uno viva,
pero siempre el hombre va a tener una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal dentro de esa propia cultura, dentro de ese propio grupo étnico o de personas. Las gentes tienen diferentes reglas de convivencia y Dios ha puesto esa conciencia en el hombre de lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando no hay una ley escrita, entonces dice aquí la palabra de Dios que no hay transgresión de la ley, pero sí puede haber una transgresión de nuestras propias conciencias. Y cuando nosotros pecamos contra nuestra propia conciencia, entonces también somos hallados culpables. También somos hallados culpables. En conclusión, diremos que todos los conceptos legales no impiden ni a judíos ni a gentiles para recibir los beneficios de la promesa, los cuales se reciben por la fe. El Señor Jesucristo nos está invitando a todos para que nosotros creamos en Él, para que nosotros recibamos este don de la salvación simplemente por la fe. Así que hemos visto en que ningún hombre va a poder ser justificado por el esfuerzo humano, por tratar de guardar la ley. Bueno, vamos a mirar este último punto, la justificación aparte de todo esfuerzo humano. Y vamos a leer los versículos 17 al 25 de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, 17 al 25 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y vemos aquí que el hombre es justificado aparte de todo esfuerzo humano. En el caso de Abraham, dice aquí la escritura de que ya Abraham era casi de 100 años, ya estaba casi como muerto, dice aquí, pero Dios es poderoso para aún levantar a las personas de la muerte. Pero Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? De que él, cuando ya estaba viejo, ya su cuerpo no daba más, y cuando Sara, aún estéril, ya
había pasado el tiempo de las mujeres y aún sabiendo de que ella era estéril, Dios mismo hizo el milagro. Dios mismo hizo el milagro. Y vemos de que Dios tuvo que obrar sobrenaturalmente en el cuerpo de Abraham, en el cuerpo de Sara, para que Sara pudiera quedarse embarazada. Y ya siendo muy mayor de edad y siendo aún estéril, tuvieron un hijo. Y este hijo, pues, es un hijo dado por Dios. Solamente Dios es poderoso para poder hacer eso. De la misma manera, nuestra salvación, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, el versículo 1, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2, el versículo 1, y aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Él. Porque por gracia sois salvos, dice el versículo 2, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos viene a salvar, nos viene a levantar de la muerte espiritual en que nosotros estábamos y nos da vida. Y eso es justamente lo que Dios hizo con Abraham y Sara. Aún en esta vejez, en esta imposibilidad de tener un hijo, Dios hizo algo sobrenatural y les dio este hijo, porque la promesa de Dios es suficiente para poder darnos vida. Y como Abraham creyó, se le fue concedido a él el hijo. Y asimismo, de la misma manera, nosotros podemos obtener esta salvación simplemente por creer. Y el versículo 19 de Romanos 4 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos debilitados? Muchos de nosotros queremos tirar la toalla. Muchos de nosotros ya estamos cansados y no queremos continuar. Se debilita nuestra fe. Tenemos algún problema o vemos a alguna persona o algún hermano que no está siendo de buen testimonio y nos influencia a nosotros y también nosotros caemos. Pero Abraham dice que no se debilitó y él creyó en esperanza contra esperanza, es decir, de una manera sobrenatural. Y aquí viene algo que es súper importante para nosotros los cristianos. Si nosotros vamos a continuar en la vida cristiana, tenemos que confiar en las promesas de Dios. Creer en esperanza contra esperanza es creer en este Dios de los imposibles. El Dios que viene a hacer milagros en nuestras vidas. Este Dios que viene a transformar nuestras vidas, a cambiarnos, a sacarnos de este lodo cenagoso. Hemos visto cómo Dios saca a personas del mismo fango. Cómo Dios puede sacar a personas de la drogadicción. Cómo Dios puede sacar a personas del robo, del asesinato, de las pandillas. Dios tiene el poder para transformar la vida de esas personas. Dios tiene el poder para transformar, no importa qué pecado hayamos cometido. Dios es poderoso
para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios tiene ese poder. Y esto es lo que nos enseña estas escrituras, de que Abraham le creyó a Dios, le fue contada por justicia. Esta imposibilidad que tenemos aquí y la lección que nos da este pasaje es de que nosotros debemos esperar en lo sobrenatural. Y eso es lo que nosotros confiamos. Confiamos de que un día Dios nos resucitará, nos levantará de los muertos y estaremos con Él para siempre. Cuando un cristiano muere, cuando una persona que tiene a Jesús muere, su espíritu va a la presencia del Señor, simplemente esperando el día de que ese espíritu tome este cuerpo, el cuerpo que Dios nos va a dar a nosotros, un cuerpo incorruptible. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Un día nosotros seremos resucitados y tendremos cuerpos glorificados y estaremos con Dios para siempre. Abraham creyó de esperanza contra esperanza. Desde el punto de vista humano, nadie podría justificarle. Solamente la fe. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12 nos dice de que la gente sin Dios está sin esperanza. Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Dios nos está llamando a nosotros para que podamos compartir estas buenas nuevas, para que la gente pueda tener esperanza de que si algún día mueren, irán a la misma presencia de Dios. ¿Tienes tú esperanza? ¿Tienes tú esta convicción de que si algún día mueres, irás a la presencia de Dios? Y de que un día resucitarás y estarás sentado en el trono de Dios. Dios nos está invitando a cada uno de nosotros. Dios quiere que coloquemos esta esperanza en Él. Y en esta mañana Dios te está invitando y te está diciendo, tú no puedes encontrar la salvación por tu propio esfuerzo. Tú no puedes encontrar la salvación a través de tratar de guardar la ley. Tú no puedes encontrar la salvación a través de ciertas prácticas religiosas o por ir a una iglesia. Tú no puedes encontrar la salvación por las obras. Dios te está invitando en esta mañana a que tú pongas tu confianza y tu fe en Jesucristo. Él nos da la esperanza. Cristo vino a morir para dar esperanza a este mundo. Una esperanza viva. Una esperanza que va más allá de la muerte. Como dice en el Salmo 23, ya para terminar, nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Aunque ande en el valle de sombra o de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Tienes tú esta esperanza? Esta esperanza
de que más allá de la muerte todavía tenemos vida. Y nosotros estamos en este mundo de paso. En este tiempo de pandemia, mi papá, mi mamá partieron a la presencia del Señor. Cruzaron el valle de sombra y de muerte y ahora están en la misma presencia de Dios. Tenemos nosotros esta esperanza de que si nosotros morimos, partiremos a la presencia del Señor y un día resucitaremos, seremos levantados de los muertos y seremos los que vamos a reinar juntamente con Cristo. Y la palabra de Dios nos da esta promesa de que nosotros reinaremos con Él y estaremos con Él para siempre. Te invito esta mañana a que si tú no tienes esta esperanza, decirle: Dios, te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y derramar tu sangre para perdonar mis pecados. Y gracias porque tú resucitaste para darnos una nueva vida. Y en esta mañana yo recibo esta salvación que tú has hecho por mí. Te invito a que seas el Señor de mi vida y que tomes el control de ella. En Cristo Jesús. Amén. Que este sea la invitación, que tú la recibas y puedas compartir esta grande esperanza con otras personas. Nos estaremos mirando el próximo domingo para continuar con Romanos el capítulo 5. Que Dios continúe bendiciendo tu vida. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados.